Bienvenidos a una nueva edición del consultorio psicológico online. Vamos a dar inicio, como cada jueves, con nuestro consultorio. Les recordamos a todas las personas que nos acompañan que pueden compartir la transmisión, dejar sus comentarios, hacer sus preguntas para poder de alguna forma ayudarlos y llegar a más personas. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, un tema de coyuntura, el cual le hemos titulado Mujer, ¿hasta cuándo? Pues nuestra sociedad está pasando por diferentes problemas, se habla mucho del feminicidio, pero el feminicidio es la parte final, cómo empieza todo en la pareja. Vamos a ver qué es lo que sucede y cuál es el rol principalmente de la mujer en este aspecto. Para ello quiero presentar a la psicóloga especialista Semiramis Diana Guevara, que está con nosotros y ella nos va a compartir este tema. Buenas tardes, profesora, un gusto tenerla. Muy buenas tardes, señor Eric, y muy buenas tardes con todos los que en este momento están participando de este consultorio virtual. Efectivamente, bueno, nosotros venimos laborando ya un tiempo en la Sociedad de Beneficencia de Abancay. Estoy trabajando en el aspecto clínico social, especialmente enfocado también a la atención de la población en riesgo y vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, y en el marco de esa realidad también, tocar estos temas de violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar es parte de lo que nosotros vamos atendiendo en el día a día. Bueno, para hablar de violencia, el tema de violencia es un tema bastante amplio que tiene diferentes contextos, los que tenemos que saberlos abordar de repente desde el punto de vista de la psicología, entendiendo que el rol del psicólogo en la sociedad no solo es prestar la atención a las personas que vengan a nuestros consultorios a solicitar el apoyo, también estamos dentro de la prevención y la promoción de la salud mental. Entonces, cuando se habla de un hecho de violencia, también el papel del psicólogo es un papel formador, educativo. Nosotros tenemos la oportunidad de poder abordar estos problemas, tenemos la formación académica para poder hacerlo, pero tengamos en cuenta que la violencia es un hecho cultural en muchos aspectos, que tiene diferentes connotaciones y que nosotros tenemos que saberlas identificar. En este entender, podemos hablar del tipo de violencia en el que nosotros vemos que está bien calificado culturalmente, que está aceptado culturalmente, especialmente en nuestra Sierra Andina. El concepto de la violencia a veces es demasiado tolerante, tenemos una aceptación, un grado de tolerancia cultural frente a la violencia. Se acepta como algo normal, que el hombre es así, se ha generado este estereotipo y es aceptado culturalmente. Las mujeres que viven en esos entornos también se encargan de formar ese tipo de pensamiento en las siguientes generaciones. Entonces, nosotros tenemos un trabajo muy importante desde nuestra formación de psicólogos para poder afrontar este tipo de problemas y también ir ayudando a cambiar ciertos constructos sobre el tema de la violencia, como también ayudando a modificar o a reprender ciertas conductas. Bueno, a veces tanto la intolerancia como la violencia van de la mano. Y estos hechos se van formando desde que nosotros somos pequeños. Y en nuestra misión, y al poder tener que abordar estos temas en las mujeres, también es romper con la transmisión intergeneracional de violencia. Entonces, en este proceso nosotros tenemos que ayudar a las personas, a las víctimas, especialmente a las mujeres que acuden a nuestros consultorios, a dar un soporte, una contención para ayudarlas a evaluar, porque sabemos que si ellas acuden es porque se encuentran en un estado de crisis en ese momento, para que ellas también puedan enfrentar. Y si bien es cierto, el tema nos dice mucho, ¿no? Mujer, ¿hasta cuándo? ¿En manos de quién se encuentra en realidad el cortar con estos vínculos, estos lazos y estas cadenas de violencia? La mayor parte en realidad se encuentra en nuestras manos como mujeres.
enfrentarnos a una sociedad que ya tiene ciertos estigmas que se han establecido, que van generando en nosotros, en las mujeres especialmente que han tenido un historial de violencia familiar, generando también este tema de indefensión aprendida, para que ellas puedan entender que hagan lo que hagan, la situación no va a cambiar, que ellas nunca van a poder afrontar una situación de este tipo. Y nosotros tenemos en nuestras manos las herramientas para poder afrontar, para poder ayudarles, para poder ayudar a cambiar esos esquemas que se han ido formando. Entonces, como les digo, ¿no? Cuando hablamos de violencia, pues mucho de esto viene desde casa. Por eso decíamos cortar con esos estigmas intergeneracionales de aprendizaje de violencia es una de nuestras tareas fundamentales. Y generar ese rechazo frente a la violencia, dejar de ser tolerantes con la violencia o buscarle justificación a la violencia. Si bien es cierto, como lo ha antecedido Eric, el tema del feminicidio ya viene a ser la parte final. Es ahí donde de repente puede generarse ya como una consecuencia mayor. El hecho de que la violencia tiene un ciclo y que la mujer, que la víctima de este ciclo, tiene que ser consciente de él. Nosotros vemos, por ejemplo, que cuando una persona está siendo víctima de violencia, viene una situación primero de tranquilidad, luego genera una tensión y luego se descarga esa tensión. Nuevamente viene la etapa de luna de miel y ese es un círculo vicioso en el que están inmersos. Y siempre las palabras que a veces las mujeres, aunque sabemos que no son ciertas, las terminamos creyendo. Perdóname, nunca más, por favor, te lo prometo, yo voy a cambiar. Y a veces enmarcadas en la esperanza del cambio, seguimos siendo nosotras mismas tolerantes con la violencia que está direccionada hacia nosotras. Entonces, también es importante enseñar a nuestros hijos, porque si bien es cierto, muchas de las víctimas de violencia también que se enmarcan dentro de ella han tenido un historial de violencia intrafamiliar. Y al analizar, al tratar de intervenir, al tratar de ayudar, al contribuir en abrir de repente este pensamiento y que ellas puedan tener un criterio mucho más amplio, de ayudarles a reestructurar sus constructos, sabemos que es importante que ellos acepten esa realidad. Como nos dice la psicología, el principio del cambio es la aceptación. Si yo no acepto que existe un problema, no lo voy a poder cambiar. Entonces, ahí nuestra misión, para poder nosotros seguir abordando y seguir contribuyendo con el cambio de estos estigmas que han lacerado mucho nuestra sociedad. Ahí tenemos también, si bien es cierto, a veces la violencia está reforzada. Existe el tipo de violencia reactiva y el tipo de violencia instrumental. El tipo de violencia reactiva es aquella de explosión en el momento de la cólera, cuando uno ha llegado a un límite en el que no puede manejar la ira y reacciona. Entonces, es ese tipo de violencia reactiva. Pero cuando este tipo de violencia reactiva genera la consecución de algún objetivo, si a raíz de mi reacción consigo algo que yo quiero, eso se refuerza y se convierte en un tipo de violencia instrumental. Ya vamos a utilizar esa misma actitud para poder conseguir todo lo que queremos. Entonces, entendiendo y justificando que esa es la forma, que solo si uno manifiesta ese tipo de tensión, ese tipo de reacción, va a conseguir lo que quiere. ¿Y por qué? Porque hay un refuerzo en la sociedad. Entonces, si hablamos de violencia, hablamos de sistema familiar, hablamos también del entorno social que nos rodea. Hay una mutua influencia. Y cuando vemos un tema de violencia familiar, especialmente cuando vemos en el caso de una mujer, el perfil de la mujer que es víctima de violencia, si bien esto nos ha ayudado la psicología, ha contribuido a través de los infinitos estudios que se han realizado sobre temas de violencia contra la mujer o de violencia en general, siempre encuadra el perfil de que la mujer, antes de, ya en inicios de ser víctima de violencia, primero se aísla,
o la pareja la aísla para poder dejarla indefensa. La aleja de sus pares familiares, la aleja de su entorno amical, y es más, a veces hasta en el trabajo ejerce cierta presión. Existe también, se va convirtiendo en este tema justificado de la celopatía para que la persona pueda justificar lo injustificable y se enmarque, se entretenga justificando lo que no necesita justificar. Al verse indefensa, al verse sola, bueno, es ahí donde la persona puede ejercer presión y manipularla emocionalmente, generar esa dependencia. Y cuando nos cuestionamos y decimos, oye, pero ¿por qué no se rompe con eso? A veces, cuando estamos fuera del problema, y eso le ocurre al común de las personas, pero nosotros como psicólogos entendemos este aspecto. Cuando una persona común puede observar el hecho de violencia contra la mujer, dice, oye, pero deja pues, ¿no? Ya abandónalo, déjalo, sal de ahí. ¿Qué haces? Pero nosotros los psicólogos entendemos que si esa persona tiene esa dificultad para desvincularse del agresor, es porque existen otros problemas subyacentes que la atan, que la vinculan, que le han generado dependencia emocional, dependencia económica. Aquí hay factores de manipulación emocional. Nadie te va a querer, nadie te va a aceptar. Entonces, es más, a veces hay una confabulación del entorno familiar, ¿no? Pero ¿por qué lo vas a dejar? Y ahora, ¿qué va a ser de ti y de tus hijos? ¿Cómo vas a afrontar las necesidades que tienes? Es que así son los hombres. Y en ese entorno donde la persona no encuentra el apoyo ni de la familia ni de la sociedad, es que se siente obligada a tener que tolerar la violencia tal cual. Y es ahí donde de repente el papel también del psicólogo se convierte en un papel educador para ayudar a poder generar ese cambio de constructos donde la persona cree que no va a poder superar, no va a poder resolver el problema si se aleja. Ese sentimiento de culpabilidad que yace en una mujer que es víctima de violencia cuando quiere desvincularse de ese entorno familiar que es nocivo para ella, cuando piensa que si lo va a hacer, va a dejar a sus hijos sin padre y que ella va a ser la responsable de ese hecho. Hay un sinfín de sentimientos, de pensamientos y también de reacciones que pueden contribuir para que la mujer crea que necesita seguir manteniendo ese espacio, porque si se desvincula de él, va a ser criticada y estigmatizada por la sociedad. Entonces, si hablamos, como decía al principio, sea mujer, ¿hasta cuándo? Es que hasta cuando también todos pongamos de nuestra parte, hasta cuando también la situación del pensamiento de nuestra familia, de nuestro entorno, de todo lo que nosotros vamos construyendo y de aquello que nos rodea, pueda brindarnos las oportunidades para poder hacer frente a esta problemática. Si bien es cierto, hay muchas leyes que ahora respaldan y protegen tanto a la mujer como a los niños, especialmente en el ámbito en el que yo me desenvuelvo laboralmente, es palpable el ejercicio del Estado de repente y también es que nosotros somos canales para hacer llegar justamente esas funciones del Estado a cada persona que se encuentra expuesta, pero también hace falta este ejercicio de concientización social, donde las personas, tanto hombres como mujeres, desde los diferentes grupos etarios, puedan tener y respetar este tipo de diferencias que existen entre las personas. Saber respetar y ser tolerantes es el principio básico para disminuir y luchar contra la violencia. Que las mujeres también puedan entender cuál es el valor que tienen dentro de la sociedad. Muchas conocen. Si hablamos sobre el índice de violencia, en qué estratos sociales es donde más se desarrolla, si bien es cierto, hay estratos en los que existe un porcentaje mayor, pero también está en todas las esferas. Y nosotros tenemos lastimosamente este estigma social de que si me quejo o hago un escándalo, la vergüenza inhibe mi capacidad de defenderme, de protegerme, de hacerle frente al problema. Hay muchos aspectos en los que nosotros como psicólogos tenemos que abordar, trabajar autoestima, ayudar a las personas en el desarrollo de su autoconcepto. Y también vemos que si bien es cierto el entorno familiar
Visto de repente desde el aspecto del sistema familiar, existen subsistemas. Y esos subsistemas son los que nosotros tenemos que ir abordando poco a poco, tanto como en el ámbito conyugal, el ámbito de los hijos, parental, y el ámbito de los hermanos, porque cuando nosotros queremos abordar el tema de la violencia, entendemos que nuestra función es ayudar a la víctima, pero ¿y el agresor? ¿No necesita ayuda también? Entonces, porque ese agresor ha podido crecer en un entorno donde también se ha desarrollado violencia, en un entorno donde él también ha podido ser víctima de violencia, y lo más probable es que así sea. Cuando nosotros tenemos que intervenir aplicando la ciencia de la psicología, nosotros tenemos las herramientas para ver un panorama mayor. Si bien es cierto, de repente desde el aspecto legal hay ciertas sentencias, hay parámetros, hay condenas, pero también nosotros como psicólogos vemos todos los aspectos del problema. Y es ahí donde tenemos que abordar a la víctima directa, a los espectadores, que muchas veces son los hijos, o son también parte de la violencia. Si el esposo agrede a la esposa en la impotencia y en la necesidad de descargar la ira, la descarga en los hijos, entonces cada vez el más débil termina siendo víctima de violencia. Y nosotros al abordar este tema tenemos que abordar desde el aspecto familiar, que como les decía, a través de los 3 subsistemas, que es el sistema conyugal, parental y también de los hermanos. Entonces, yo creo que en este tema lo más importante también para mí y para ustedes es analizar conjuntamente y cómo hacemos. ¿Qué hacemos? ¿De qué manera nosotros podemos seguir abordando este tema? ¿De qué manera podemos contribuir en la solución? El tema de violencia contra la mujer, el tema de violencia intrafamiliar es un tema bastante amplio, si bien es cierto. Estamos tocando ahora de repente puntos precisos para que todos podamos despertar en nosotros la necesidad de poder seguir ayudando y aportando a la sociedad, como les digo, a través de nuestro rol educador también, que es parte de las funciones de la promoción y de la prevención de la salud mental en la comunidad. No sé si hubiera alguna intervención, alguna pregunta. Sí, tenemos algunas preguntas. La primera de ellas es justamente sobre algo que usted estaba mencionando, el tema de dónde se origina la violencia y por qué el silencio, en este caso por parte de la mujer. Y usted mencionaba algo interesante, puede ser los antecedentes de esta persona, que haya recibido violencia en la niñez. Y nos preguntan sobre eso, ¿quién es el responsable de identificar esto en las personas? ¿Es los padres, los familiares cercanos? ¿Quién tiene que identificar? ¿La misma persona tiene que identificar y hacer algo? ¿Cuál es la acción inmediata? Nos preguntan eso, doctor. En realidad, si tratamos de quién identifica, hay muchos, yo creo que este es un trabajo conjunto, no es solo una persona que pueda identificar el problema, porque en realidad las causas son variables, no existe causa única, existen un sinfín de causas. Entonces, lo que nosotros en realidad debiéramos analizar es de que existe diferentes formas de identificar el problema. Muchas veces nosotros hemos escuchado en el ejercicio de la carrera de que quienes han identificado o lo han hecho público posiblemente ni siquiera son personas del mismo entorno familiar, porque hay entornos, como decía al principio, a veces existe esa tolerancia cultural de la violencia, donde es justificado dentro de ciertos espacios culturales. Cuando nosotros lo observamos, entendemos que es violencia. Entonces, cuando uno identifica, no necesariamente existe una persona única que pueda identificarlos. Podemos identificarlos todos desde el grado de conocimiento que tengamos sobre los temas de violencia. Entonces, en realidad es una responsabilidad social el poder identificar el tema de violencia o el índice de violencia, la incidencia de la violencia, es una responsabilidad social. Nos hacen una segunda pregunta
Respecto a las instituciones del Estado, nos preguntan si hay programas, si esto lo tiene que ver la municipalidad, si son los centros de salud, ¿dónde tendría que acudir una persona en cuanto a programas o instituciones del gobierno? Bueno, las instituciones del Estado ya están dadas, si bien es cierto, son conocidas a través del Centro de Emergencia Mujer. En el caso nuestro de la beneficencia de Abancay, por ejemplo, y creo que es a nivel nacional también el caso, una vez que identificamos un hecho de violencia, lo derivamos al Centro de Emergencia Mujer. Entonces, existen tanto espacios dentro del Poder Judicial que abordan estos temas, también la policía, también tenemos, si bien es cierto, en los centros de salud, cuando se identifica un hecho de violencia, está uno obligado a hacer conocimiento de este hecho de violencia a la instancia de la autoridad que corresponda. Si bien es cierto, esto es amplio. Ahora, gracias a la nueva normativa, a las leyes que están respaldando los derechos de la mujer, tenemos diferentes ámbitos de intervención. Todos estamos llamados a cortar con estos actos de violencia y una vez que se identifican, poner de conocimiento a las diferentes instancias, como acabo de mencionar, a la policía, al Centro de Emergencia Mujer, incluso también a la Fiscalía, y bueno, existen más, ¿no? Bien, una siguiente pregunta está relacionada al grupo etario. Nos consultan si la edad agrava el problema de la violencia, en este caso nos citan violencia psicológica. ¿Qué diferencias hay en cuanto a que esto suceda cuando es adolescente, cuando ya es una mujer adulta o cuando es una niña? Que nos ayude con eso. Mm, eh, a ver si entendí la pregunta. Si la edad tiene alguna incidencia mayor en el hecho de violencia, ¿a eso se refiere? Sí, si hay alguna diferencia en cuanto a gravedad, sobre todo. Bueno, nosotros sabemos que los hechos de violencia enmarcados, todo hecho de violencia es censurable, independiente de la edad. Pero también nosotros entendemos que cuanto más débil y más indefensa es la víctima, también se agrava el problema, porque tiene menos capacidad para defenderse o hacer valer o hacer oír su voz. Entonces es ahí donde nosotros podemos ver que en cualquier tipo, incluso en las denuncias, siempre es mucho más grave cuanto menor es la víctima. Bien, una última pregunta que nos hacen llegar es respecto ya a los casos mucho más graves. En el caso de que ya se haya producido denuncias, ya se haya producido incluso daño físico en la persona, nos preguntan si esto se tiene que tratar o ya se tiene que renunciar a esa relación. Cuando ya la persona, nosotros como psicólogos encaminamos a la víctima, nosotros le ayudamos a evaluar la realidad que lo rodea, la realidad a la que ella está afrontando. Si bien es cierto, nosotros en el ejercicio de nuestra profesión no podemos tomar decisiones, pero sí tenemos de repente la herramienta para ayudarle a esa persona a entender cuál es la situación por la cual ella está aceptando, está tolerando ese tipo de daño, para que pueda evaluar y ella pueda llegar a la conclusión de la solución a través de nuestra guía y a través de nuestro soporte. Si bien es cierto, cuando ya la situación es irreversible, cuando los hechos de violencia son reiterativos, cuando la situación va siempre en el mismo sentido y vemos que a medida que pasa el tiempo y se repiten los hechos, cada vez es más grave, nosotros entendemos que lo más saludable tendría que ser cortar con ese vínculo que es nocivo, que es tóxico, pero sin embargo, también hay que nosotros tenemos la obligación de respetar la decisión de la persona. Si nosotros tenemos el alcance de la información, se la brindamos para que pueda entender, pueda reestructurar, como decía yo en la exposición, esos constructos erróneos que le obligan a tolerar los hechos de violencia.
Muy bien, muchas gracias para todas las personas que han hecho sus preguntas y le doy el tiempo final para que usted nos exponga algunas conclusiones sobre el tema del que hemos tratado el día de hoy, mujer, ¿hasta cuándo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en realidad, entre las conclusiones más importantes es de que nosotros, como psicólogos, tenemos un rol educador en la sociedad. Tenemos una responsabilidad. Cada vez que las personas recurren a nosotros, especialmente con estos hechos de violencia, nosotros tenemos la obligación de poder ayudarlos a entender cuál es el daño que se están causando y a poder equilibrar, aceptar que existe un problema y dejar de justificar la violencia. La violencia en ninguna de las esferas es justificable, y lo vuelvo a repetir. Es nuestra misión y también está en manos de nosotros poder ayudar a la población, a la gente que nos rodea, a entender que nosotros tenemos una función importante, que cada persona, cada ser humano es un actor activo dentro de la prevención de la violencia. No existen especialistas que solo se remarquen a ello. Todos estamos llamados a involucrarnos y a luchar contra todo tipo de violencia. Muchas gracias, doctora, por su participación. Estamos muy agradecidos a la psicóloga Semiramis Diana Guevara por el tema que hemos tratado el día de hoy. Y invitamos a todas las personas a que se unan el próximo jueves con otro tema del consultorio psicológico online. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes por la invitación.